Hermanos y hermanos, muy buenos días, muy bienvenidos cada uno a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios y gracias desde ya por acompañarnos durante el estudio de este día. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir y pueda guiar su estudio, nuestro estudio en esta ocasión. Padre nuestro, gracias porque nos das un día más. Gracias porque, Señor, tenemos el privilegio de estudiar tu palabra. Tenemos el privilegio de poder aprender, Señor, más de ti, algo que nos va a preparar para poder estar listos para cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor, y que todo lo que digamos, todo lo que platiquemos en esta ocasión, Señor, pueda ser para honra y gloria tuya y que también pues pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Padre, danos entendimiento y que todo, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, Señor, y gracias por tu provisión, gracias porque siempre te acuerdas de cada uno de nosotros y tu bendición no ha hecho falta sobre cada uno de nosotros. Tenemos problemas y necesidades también y tenemos planes, los ponemos en tus manos para que tú puedas obrar y puedas hacerlo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Danos la sabiduría, Padre, para poder entender cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, estamos ya en un nuevo estudio, un nuevo tema para tanto para el trimestre que empezamos ya, estamos con la lección 2 como para el día de hoy. Y hoy iniciamos una nueva semana, día domingo, primer día de la semana y primer estudio de esta semana también. Primera y segunda a los Corintios es el tema del trimestre y para hoy, domingo 5 de julio, que iniciamos el tema de esta semana, la lección ya número 2, el mensaje de la cruz. Ese es el tema de esta semana y para hoy, domingo 5 de julio, el evangelio de la cruz. Ese es el tema para este día. Y voy a comenzar compartiendo, leyendo un párrafo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, titulado Corinto, en la página 199. Allí escribió Elena de Guay, escribió lo siguiente: Jesús, a quien Pablo estaba por presentar ante los griegos de Corinto como el Cristo, era un judío humilde, un judío de origen, de humilde origen, refiriéndose a Jesús, criado en una ciudad proverbial por su iniquidad. Había sido rechazado por su propia nación y crucificado, al fin como malhechor. Los griegos creían que se necesitaba elevar al género humano, pero consideraban el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. Ellos querían elevar el género humano, ¿verdad? Entonces pensaban que con el estudio de la filosofía y la ciencia era el único medio capaz de lograr la verdadera elevación y honor. ¿Podría Pablo inducirlos a creer que la fe en el poder de este oscuro judío elevaría y ennoblecería toda facultad del ser humano? La pregunta es clara, que si el conocimiento eh, de Cristo Jesús, ¿verdad? El mensaje de la cruz, como es el que estamos estudiando,
eh, Pablo pregunta que si el conocimiento de esto iba a ayudar a elevar la facultad del ser humano, que era lo que los griegos estaban buscando a través de la ciencia y a través de la filosofía. Entonces, Pablo pregunta, Elena de Guay pregunta esto, ¿verdad? Hace esta pregunta, ¿verdad? Que si Pablo podría inducirlos a creer que la fe ennoblecería toda facultad del ser humano. Y continúa diciendo el texto, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión sagradas, asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimientos de repulsión y horror. Imagínense, eso era, el morir en una cruz era lo más bajo que podía llegar una persona. Y entonces termina diciendo Elena de Guay, el ensalzar como salvador de la humanidad a uno, dice, que había sido muerto en la cruz, provocaría naturalmente el ridículo y la oposición. Imagínense el pensamiento, el concepto que se tenía en ese tiempo de Pablo. Hoy, como es el mensaje que conocemos, ¿verdad? Pero en ese entonces, eh, ubiquémonos en el lugar de Pablo, que tenía que ir a predicar algo donde lo más probable, como dice Elena de Guay, iba a provocar el ridículo y la oposición, ¿verdad? Porque iba a ir a predicarles de Cristo que había muerto y había sido resucitado, pero sabían que Cristo había muerto de la manera más baja posible para el ser humano. Era lo más bajo morir en la cruz y de eso era lo que tenía que ir a predicar Pablo. No sé qué hubiéramos hecho nosotros sabiendo esa situación, ese escenario así, ¿verdad? Ese era el escenario con el que Pablo se tenía que enfrentar al predicar el evangelio de la cruz, ¿verdad? No iba a ser bien recibido, pero Pablo, como sabemos, no se iba a detener. Él llevaría el mensaje a Corinto. Y en la página 198, eh, Pablo siguió, dice, un plan diferente al de Atenas, donde trató de hacer frente a la lógica con la lógica, frente a la ciencia con la ciencia y frente a la filosofía con la filosofía. Pablo allá usó el plan de ponerse de tú a tú con cada uno de ellos. Al filósofo le hablaba de una manera filósofa. Al científico, al estudiado, le hablaba de una manera así, con la ciencia, ¿verdad? Ese era el plan de Pablo. Y termina diciendo este párrafo, iba a predicarles ahora no con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración, dice, del espíritu y de poder. Así les iba a predicar Pablo ahora a los griegos, no como lo estaba haciendo en Atenas. El texto bíblico para el estudio de hoy está en Primera de Corintios 1:17. 1:17. En eso se basa el estudio para el día de hoy. Pues, y dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso fue lo que dijo Pablo. Y Pablo dice que su principal propósito no es bautizar, dice. No me envió Cristo a bautizar, dijo Pablo. No era ese su propósito principal, bautizar, sino que predicar a las personas para que se entregaran a Jesús. Ese era el propósito de Pablo, predicar a las personas para qué, para que estas personas se pudieran convertir, pudieran aceptar a Jesús, se entregaran a Jesús.
Y tampoco está diciendo Pablo que no iba a bautizar, ¿verdad? Pero quería Pablo que la gente supiera que él no procuraba buscar la gloria para él por la cantidad de bautismos que iban a haber. En los versículos anteriores, al versículo 17, ¿verdad? Primera de Corintios 1, 14 y 15, dicen lo siguiente, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar. Doy gracias a Dios, dice, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado, dice, en mi nombre, dice el versículo 15. Y por eso es que ahora Pablo dice que no fue enviado a bautizar, porque quiere que las personas no lo vean a él, no digan él me bautizó, no digan fui bautizado en el nombre de Pablo, o sea, él no quiere, no quería eso. Y por eso es que hizo eso Pablo, por eso es que Pablo dijo eso, ¿verdad? Sino que lo que Pablo quería es que Cristo Jesús sea contemplado y que los que lo vayan aceptando se concentren, ¿verdad? Se concentren únicamente en su Salvador, que únicamente se concentren en Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo buscaba. Entonces, Pablo estaba diciendo que su obra era hacer conocer a todos las buenas nuevas de la salvación y llamarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Pero esto mismo debiera ser siempre el principal propósito de todos los ministros, de todos aquellos que predicamos el Evangelio, ¿verdad? No ser protagonistas nosotros, sino que el protagonista siempre debe ser Jesucristo en cada una de las predicaciones, ¿verdad? Entonces, ese debe ser el propósito de todos los que predicamos la palabra de Dios, de todos los que damos las buenas nuevas, de todos los que predicamos el evangelio de salvación. Entonces, lastimosamente, con esto que acabo de decir, lastimosamente, y yo lo he escuchado a algunos pastores, ¿verdad? Y no solo pastores reconocidos, sino que también de acá, de nuestro medio, ¿verdad? Yo los he escuchado cuando a ellos los invitan a dar una campaña, ¿verdad? Por ejemplo, los invitan a dar una campaña a una iglesia. eh, una de las condiciones que ellos ponen es que les aseguren que la iglesia o el lugar donde va a ser la campaña, que les aseguren que ese lugar estará lleno y que también tengan candidatos al bautismo. Esa es una de las condiciones que estas personas ponen para predicar una campaña, ¿verdad? Entonces, como quien dice, si hay poca gente, mejor no me inviten, mejor no voy, mejor que la dé otra persona, el pastor local, no sé, si no va a haber mucha gente, entonces mejor no me inviten. Yo lo sé porque así lo he escuchado decir de estos pastores, ¿verdad? Y se comportan como que si ellos son los que van a convencer a las personas de arrepentimiento, ¿verdad? Ese es trabajo del Espíritu Santo, no es trabajo de ellos en las campañas. Pero nuestra misión solamente es predicar la palabra de Dios. Luego dice Pablo, siempre ahí en el mismo versículo de Primera de Corintios 1:17, en la parte final, él dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ahí dice Pablo que no lo va a hacer con sabiduría de palabras. ¿Por qué dijo eso? Porque los griegos valoraban mucho la elocuencia de los oradores.
¿verdad? Para los griegos, alguien que hablara bonito, usara palabras rebuscadas, como decimos, ese mensaje para ellos era bueno, ¿verdad? Cualquier cosa que hablaran era bueno. Entonces, eh, los griegos valoraban mucho eso, pero ahora Pablo les decía que no lo iba a hacer con sabiduría de palabras, porque él ya había visto lo que había pasado en Atenas. Entonces, Pablo no procuraba imitar ese estilo filosófico de ellos. Pablo estaba seguro que el éxito del evangelio no depende de ese palabrerío bonito. Y el apóstol Pablo no las había mostrado en su predicación. No lo había hecho Pablo y no lo iba a hacer, ¿verdad? Y eso no era admirado por los griegos. Y por lo tanto no veían sabiduría en las predicaciones de Pablo. Eso era, eso tuvo que enfrentarse Pablo, ¿verdad? Pero porque Pablo lo hizo de esa manera, Pablo, porque deseaba que la gloria de la cruz de Cristo no fuera oscurecida por la filosofía humana o por el palabrerío bonito, y que tampoco quería que la gloria se le diera al hombre, sino que Pablo buscaba que la gloria se le diera solamente a Dios, ¿verdad? El éxito de la predicación de la cruz no depende del poder del razonamiento humano, mis queridos hermanos, y tampoco depende de las palabras bonitas que vayamos a emplear, vayamos a usar cuando predicamos, ¿verdad? Sino que el éxito del evangelio depende del impacto de su sencilla verdad, ayudada, claro, por el Espíritu Santo. Así es, mis queridos hermanos. Y es que cuando predicamos la palabra de Dios, no quiere decir que debemos ser elocuentes, debemos buscar palabras escogidas, ¿verdad? El mensaje de Dios se puede distorsionar por las palabras bonitas, al usar palabrerillo. Se puede distorsionar ese mensaje. Con un lenguaje sencillo se puede hacer, perdón, se puede hacer una buena presentación de la palabra de Dios. Con un lenguaje sencillo, no es necesario ser un gran orador, un gran elocuente, tener una gran elocuencia para presentar la palabra. No, con un lenguaje sencillo se puede hacer. Como dijimos, el éxito no depende de eso, depende del poder del Espíritu Santo. Depende de la fe con la que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que ponga palabras en nuestra boca y que nos dé la sabiduría para poder tener claro en qué momento debemos ser elocuentes y en qué momento debemos usar un lenguaje sencillo para la predicación del Evangelio de la cruz. No es que ser elocuente o ser un buen orador, no es que eso esté malo. No, también se puede predicar la palabra así, pero tomando en cuenta de que no es eso lo que va a convencer a la gente, sino que es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a ser una buena presentación del Evangelio de la Cruz. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con otro tema acá en Conectados con el Cielo. Así que te esperamos mañana. Hasta pronto.